Lleva el nombre de Charles Darwin, o Cocephalus darwini, pero el pez murciélago de labios rojos es un pez de extraña apariencia. Es un tipo de rape, el mismo tipo que Marlin y Dory salvados por los pelos de durante la búsqueda de Nemo en Buscando a Nemo, pero en lugar de una temerosa boca espinosa le cuelgan un par de brillantes labios rojos, probablemente en un intento de disfrazar su comportamiento depredador. Si no fuera por su faneca natural permanente, podría haber sido incluso lindo. Pero el pez murciélago de labios rojos es cualquier cosa menos eso. El pez se encuentra en las profundas aguas del Océano Pacífico alrededor de las Islas Galápagos y frente a la costa del Perú. Tiene un cuerpo algo aplastado como un murciélago con sus alas extendidas, y de ahí su nombre. A pesar de ser un pez, el pez murciélago de labios rojos es un mal nadador. En cambio, se arrastra torpemente a través del fondo del océano en busca de alimentos usando sus aletas pectorales que deberían haber sido utilizadas para la natación, y una pequeña aleta anal canosa debajo de su cola parecida a una hélice. La parte inferior de su cuerpo está cubierta de escamas óseas, y su cola es vidriada con pequeñas espinas. Y esa cosa en medio de su rostro que parece, si soy honesto, como los genitales masculinos, es su aleta dorsal en forma de cuerno cubierto de pequeños pelos, llamado iridium y que le crece cuando llega a la madurez. Es un apéndice retráctil, común para el rape, que el pez utiliza como un señuelo para atraer a la presa. Todavía no están seguros de por qué tienen los labios pintados, pero creen que son muy seductores para los machos. Hormiga panda. Esta hormiga panda puede parecer adorable, pero su picadura es muy dolorosa. Técnicamente no es una hormiga, sino una avispa, sus colores son aposemáticos para prevenir a otros depredadores que deben permanecer alejados. Solo las hembras carecen de alas, y aunque a veces se la llama asesina de vacas, su picadura no es ni la más dolorosa ni la más mortífera. Este título pertenece a un tipo de hormiga recolectora que puede matar a un mamífero de 1 kilo con solo 6 picaduras. Este tipo de avispa, que se encuentra en Chile y Argentina, es solitaria, no vive en colonias ni tiene un nido, tampoco es agresiva. Sin embargo, la hormiga panda es un parásito, pone sus huevos cerca o dentro de los nidos de otros insectos que contienen larvas, y cuando nacen sus propios huevos, se alimentan de las larvas. Mariposa colibrí. La mariposa esfinge colibrí resulta sumamente interesante, debido a que su vuelo característico y aspecto es muy similar al de un pequeño colibrí. Esta especie de mariposas bate las alas de forma enérgica mientras vuela bebiendo el néctar de las flores, por lo que hay que prestar especial atención a sus antenas y anatomía en general para no confundirlas con los diminutos pájaros con quienes comparten el nombre. Es increíble la similitud en el vuelo de las dos especies, que ni siquiera comparten el mismo continente. El nombre científico Macroglossum stellatarum indica otro rasgo significativo que es su larga probóscide, ya que Macroglossum significa lengua grande, mientras que stellatarum hace referencia al género de plantas de las que se alimentan cuando son orugas. Las mariposas colibrí son originarias del Viejo Mundo, por lo que encuentran comúnmente en la zona sur de Europa, el norte de África, así como en el centro y oriente de Asia. Aunque estos son sus hábitats permanentes, también es posible que durante el verano extiendan sus dominios al norte de Europa, la India y el sureste asiático. En la etapa embrionaria se encuentran dentro de un huevo de forma ovoide, con colores que varían desde las tonalidades amarillas a verdosas. En el estado larval mantienen esta coloración, siendo al inicio de un color amarillo y luego de un verde claro. Las mariposas adultas tienen una cabeza muy diferenciada, en la que destacan unos ojos grandes y nítidos, así como dos antenas engrosadas. Tanto el tórax como el abdomen son anchos y aplanados, con unas escamas que les dan un aspecto de cola de ave. La prominente probóscide les permite succionar el néctar de las flores en pleno vuelo, sin apenas posarse sobre ellas. Las alas poseen una envergadura de apenas 40 o 45 milímetros. Las delanteras son estrechas, apuntadas y de un color parduzco, con una presencia marcada de puntos y líneas negras. Las alas posteriores en cambio son de un color más vivo, a menudo anaranjado o amarillo. Las mariposas colibrí son capaces de volar hacia atrás, y mientras agitan sus alas ágilmente se escucha una especie de zumbido característico.
Cuando están en reposo mantienen las alas planas y dirigidas hacia atrás como si fuesen flechas. Se consideran mariposas longevas ya que pueden alcanzar los 4 meses de vida, lo que es bastante en comparación con otras especies de mariposas que tienen un ciclo vital más efímero. A diferencia de la mayoría de los esfíngidos que son nocturnos, las mariposas colibrí son de los lepidópteros de hábitos diurnos. Las horas del mediodía son las de mayor actividad para ellas, aunque también es posible verlas volando temprano al amanecer o a la caída de la tarde. Debido al alto consumo energético que demanda su tipo de vuelo, estas mariposas necesitan alimentarse con frecuencia para acopiar suficientes azúcares y grasas. Pasan gran parte del día alimentándose e incluso durante el apareamiento pueden seguir libando. Sus preferidas son las flores que generalmente están cargadas de néctar, tales como las violetas, jazmines, tulipanes, verbena, etc. Sorprende mucho a los investigadores la manera en que reconocen dentro de una amplia extensión, las flores que ya han visitado, hecho que les permite no gastar energía en visitar flores ya libadas. Muchos de los individuos mueren a causa del frío invernal, pero algunas de estas mariposas son capaces de migrar hacia climas más cálidos o hibernar en refugios improvisados. La hibernación comienza generalmente en el mes de noviembre y se puede extender hasta marzo, en dependencia de las reservas que haya acumulado la mariposa. En este tiempo se posan con las alas plegadas en un sitio seguro, que puede ser un agujero en un tronco o el interior de una edificación, y dejan pasar los días en este estado de letargo. La mantis marina. Este extraño animal, mezcla entre langosta y mantis, vive en las zonas tropicales desde hace unos 300 millones de años, principalmente en los arrecifes de coral. Aparte de sus característicos colores, tiene dos características impresionantes que la hacen casi única. La primera de ellas es su visión, que consta de 16 fotorreceptores, capaces de percibir desde la luz infrarroja hasta la ultravioleta y la luz polarizada. Para que os hagáis una idea de estos increíbles ojos, nosotros solo disponemos de 4 receptores y con nuestros ojos y no podemos ver la luz ultravioleta, ni la infrarroja, ni tampoco distinguir la polarizada. Su otra característica son sus 2 patas o pinzas delanteras, las que son características de las mantis, y que usan para cazar. Están formadas por hidroxiapatita y quitosano, lo que las hace muy duras. Cuando ven a su presa, lanzan las garras a modo de puñetazo, conocido como el puñetazo de la mantis, y la perforan o desmembran para después comérsela. También les sirve de defensa. Tanta es la fuerza que tienen que han documentado casos en que las mantis han roto los cristales de un acuario. Su puño acelera bajo el agua a mayor velocidad que una bala calibre 22 y es más resistente que cualquier material sintético. Mileus pacú. El Mileus pacú es un pez propio de las aguas dulces de Latinoamérica y ahora introducido en Papúa. Su característica más llamativa, sin duda, es la dentadura que tiene, algo que resulta insólito. Los peces desarrollan los dientes de una manera bastante distinta a como lo hacemos los mamíferos. Ni su finalidad ni su funcionamiento coinciden, por lo que es bastante curioso ver cómo su mandíbula se parece extrañamente a la de los seres humanos. Además resulta bastante potente. Tanto que algunos pescadores llaman a este pez el cortabolas debido a su supuesta manía de atacar directamente a la entrepierna. Un pez emparentado con las pirañas, de hasta 25 kilos de peso, con dientes que parecen humanos y una supuesta predilección especial por los testículos humanos. Con esos ingredientes, y estando en verano, es fácil hacer saltar las alarmas si se le añade un toque más. Se han localizado varios ejemplares fuera de su hábitat y su territorio. Incluso una supuesta leyenda negra habla de varios pescadores en Papúa que murieron desangrados cuando un banco de pacús les arrancaron los testículos. El pacú es un pez de agua dulce, originario del Amazonas que sí, es primo de las pirañas, sí, alcanza los 25 kilos de peso y tiene una formidable dentadura capaz de causar dolorosísimas heridas. Y sí, también es verdad que, pese a ser un pez de agua dulce y clima tropical, ha sido visto en el mar frente a las costas de Florida y en aguas tan frías como las del Sena en París, las del lago Michigan, en Nueva Jersey o las aguas de Suecia. Gracias por ver la segunda parte de estos animales extraños. Si te ha gustado el video, comenta, dale like, y suscríbete. Hasta la próxima. Gracias.